Ahora sí, después de tantísimo tiempo, después de aproximadamente 4 meses, para todo un continente y para todo un país, arrancamos en Lleno de Verdades, temporada número 2. Voy a bajar un poquito el volumen a la intro. Temporada número 2. Quiero decir, va a ser muy diferente esta temporada, voy a hacer una intro tratando de hacerla cortita. Temporada número 2, donde el objetivo va a ser más evangelizar, sin irme tanto de la rama con lo religioso, porque esto es un proyecto también para la facu, así que tengo que ser vivo. Pero bueno, el principal motivo es evangelizar, que vos, amigo mío, que no sos creyente, que estás apartado, si lo estás viendo por algún motivo, que te dé hambre, que te dé un poquito de hambre. Y si no sos creyente, pues bueno, entiendas un poquito de la palabra, porque medio que los temas que vamos a tocar acá van a ser medio sobre eso, para que el no creyente entienda, que no haga un prejuicio que es falso. Así que hoy vamos a hablar principalmente sobre la obra de Jesús, el plan completo, y tengo acá como invitado para mí especial, estoy con Mateo Roldán. ¿Cómo estás, Mateo? Hola amigo, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento por retomar. Qué bueno. Extrañaba mucho, extrañaba mucho hacer esto. La verdad que sentía un vacío, necesitaba, lo necesitaba. Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás nervioso? Contento, divertido en realidad. Un Claro, poco es nervioso. divertido hacer esto, es diferente a una rutina. Claro, sí, 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 es algo que es muy diferente para mí. Yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Lo hago porque me invitaste. Y bueno, qué lindo que seas vos la primera persona que va a arrancar, justamente porque, bueno, el plan, la obra completa de Jesús, para mí era el que tenía que ser el primer capítulo. Para mí tenía que ser el primer capítulo, entonces por eso arrancamos con vos. Así que bueno, espero que estés a la altura. Sí, obvio. Espero que estés a la altura. Bueno, primero queríamos conocerte igual, yo por lo menos, para que la gente sepa quién sos. Bueno, Mateo, nombre, Mateo Roldán. Mateo Roldán. Es muy básico. Bueno, bien, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te Tengo, dedicas? ¿Qué estudiás? tengo 21, soy programador y estudio ingeniería informática. Eso es lo que me encanta hacer. ¿Hace cuánto estudias ya? ¿Cuándo estás? No, hace 3 cuatrimestres, 2 cuatrimestres. No, 2 cuatrimestres. ¿Y cuándo te queda? Y me quedan un par, un par Claro, de sí, dos años. cuatrimestres te queda un Sí, par. sí, un ¿De par cuánto de dura? años. ¿Cuánto dura la carrera? Si la llevas al día dura 5 años. Pero nadie. ¿Quién ¿Qué? puede? Si la llevas al día 5 años, o sea que podés llegar a terminar en 7 seis. Ponele. Sí, sí, sí. Pasa Larguita que es. trabajando se hace más densa. Igual hay gente que. No es excusa, hay gente que la lleva al día, ¿eh? Ojo. No es excusa. Yo no la llevo al día, pero podría llevarla. Bueno, entonces es una buena carrera, qué ganas de estudiar que tenés. Y sí. Envidiable. Y sí, sí. ¿En qué facu estás? Es lo que hay que hacer, estudien. ¿Hay una Estudien. facu específica para eso? Sí, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo no entiendo nada por eso. Sí, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cómo te está gustando? Por lo que dijiste, te encanta. La carrera me gusta, se me hace un poco tediosa a veces si es dura, es una carrera dura, pero me encanta. Me gustar, me encanta. Bueno, disfrutar es lo más importante. Y sí. Sí, sí, disfrutar el proceso, porque es un proceso también. Bueno, antes de que empecemos a hablar sobre el tema puntual de hoy, que es el plan completo de Jesús, lo repito otra vez, me gustaría conocer más de vos con tu intimidad con el Señor. Quiero saber un poquito más de vos, cómo es tu intimidad con Él, cómo lo llevas al día, cómo te lo tomás, Bueno, cuáles son tus sentimientos, si querés contar más o menos si te cambió, un poquito más de testimonio como para conocerte. un poquito de mi testimonio. Para los que no sepan, el testimonio es una historia de lo que uno fue y cómo Jesús impactó en sus vidas. Así que en cada uno de esos. Y el testimonio es para que otros puedan creer, eso dice la palabra. Así que bueno, yo soy de cuna cristiana, mis papás son creyentes y nací en una cuna cristiana, pero no era cristiano. No es lo mismo nacer en un hogar cristiano que ser un seguidor de Cristo. Así que cuando en mi adolescencia 15 a partir de los 14 años, yo decidí apartarme de todo lo que era la iglesia, el cristianismo y si bien yo había tenido un pequeño encuentro con Dios a los 13 años, no, a los 11 años, perdón, Muy chiquito. muy chiquito, sí, sí, sí. Pasa que Dios se le revela a los niños, dice que en la Biblia que el reino de los cielos es de los niños. Sí, verdad, yo creo que también a los 14 15 me parece que ahora Claro. sí me encuentro. Y bueno, yo tuve
me aparté del Señor, viví muchas cosas, no tan buenas, no buenas en realidad, la mayoría, aunque aprendí también de esas cosas, pero podría creo que haber aprendido de una forma mejor. Y perder menos tiempo en algunas cosas, porque fueron cosas que más me atrasaron que lo que me impulsaron, obviamente. Y cuando tenía 18 años, me invitaron a una reunión en un taller de... Cuando tenía 19, perdón, en un taller de carpintería, que era una reunión ahí, se llama Vástagos, que es una reunión chiquita. Y empecé, y cuando fui, Dios me habló y me habló de volver, de que Él tenía una vida para mí que yo no conocía y que, porque en ese momento yo sentía que tenía todo, me iba bien en mi colegio, me iba bien yo fui a un colegio técnico y me iba muy bien, era uno de los mejores en la clase, gané varios premios, me iba bien Ah, te iba bien, vos. Te iba bien, ¿en serio? Sí, Está sí, bien. sí, sí. Yo esta cosa no la Me iba conocía. bien en mi trabajo, tenía un buen trabajo, sin embargo mi vida estaba vacía, le faltaba un componente, un sentido, una trascendencia. Eso es increíble que le pasa a mucha gente que le va bien. Sí, Bueno, es increíble la cantidad de artistas. Yo que me gusta mucho la música, yo soy amante de la música. Entonces, por mucho tiempo seguí personalmente a los artistas de género urbano, que te están hablando de música del mundo. A música del mundo me refiero a música no cristiana. Y me parecía increíble cómo muchos hablaban de eso, de, che, tengo todo, de concierto, bla, 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 y estoy vacío mal, tengo algo que no sé qué es. Y bueno, por más que muchos, no sé, muchos hablaban sobre esto, pero no eligieron seguir a Cristo, hablaban sobre la solución es esta. Es raro porque sabían cuál era la solución, pero elegían no seguirlo igual. claro. Pero lo tenían en claro, estoy muy vacío, la única solución es Cristo. Sí, de eso vamos a hablar también un poco en el plan completo de Dios. Pero bueno, yo creo que el sentido de conectarse, el propósito del ser humano es conectarse con el Dios creador. Entonces, ese componente siempre va a faltar. Mientras tanto, nosotros lo tapamos y ponemos parches. Que cuando hay una situación, o no, o como no lo hay, pero en un momento ese parche se rompe y desvela lo que verdaderamente falta. La comunión con Dios, la comunión con tu creador, porque la Biblia dice que para eso fuimos creados. Así que ahí entré en razón, tuve un momento de claridad y pude acercarme a Dios y de a poquito fue más. Y hoy en día la relación con Dios es vital para mí. Dios es el componente que le da sentido a mi vida y que le da rumbo también a todo lo que hago y en lo que baso todas mis decisiones, digamos. Sentí que sos como un elegido por Dios, porque hay una frase que me marcó que decía, hay gente a la que le dan la oportunidad y hay gente que Dios la elige. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Sin embargo, lo que yo creo es que, no sé si un elegido, lo que creo es que Dios tuvo misericordia de mí y yo pude responder a ese llamado, pero no me siento así más que nadie y eso no, obviamente que no. No, la humildad y todo. No, pero sí, obviamente. No me siento así escogido para un propósito. Siento que tengo propósito, pero no me siento por sobre nadie, digamos. Siento que hay algo único para mí, pero como hay algo único para vos y para todos los demás. Y para todos los que estén escuchando esto también. Principalmente, que son los que están escuchando. Bueno, eso es importante, eso es importante. La humildad de todo, principalmente, porque no somos más que nadie, como vos dijiste. Y bueno, qué lindo. Yo como que estoy aprendiendo mucho también, porque no conocía tanto de vos también. O sea, si bien que no somos amigos hace bastante, medio año, Un poquito más, pero me parece. sí, capaz que un poquito más de medio año. Pero bueno, también me sirve para conocer. Está bueno que me gustó mucho que te abras, porque hay cosas que no conocía. Entonces, Sí. tremendo. Por ejemplo, esto de qué edad tenías y esas cosas no las sabía. Así que qué bueno saberlo. Bueno, y ahora que ya entramos, creo yo que en un poquito más de confianza, si querés, podemos empezar a abarcar el tema. Vale, dale, estaría bueno empezar. Eh, ¿Por dónde te gustaría arrancar?
Primero empecemos por cuál es el plan completo de Jesús. ¿Cuáles son los? Que son 5, si no me equivoco. Los pasos, Claro, sí. sí. Bajó, Bajó, murió, murió, resucitó, resucitó, subió volvió y va a volver. y va a volver. Que todavía el plan no está completo. Nosotros hablamos del plan completo, pero ya el plan está incompleto. Porque falta que vuelva. Exacto. Exacto. El plan le falta la última parte. Pero, como dice la Biblia, esperamos y apresuramos el día de nuestro Señor. Bueno, en realidad el plan empieza en el principio, ¿no? Que en el principio dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, creó a Adán y a Eva. Y el pecado, que el pecado no es más que desobedecer la voluntad de Dios. Y dice eh, eh, la palabra que se introdujo el pecado. Y a veces, digamos, decimos, ¿por qué Dios tenemos que obedecer lo que Dios dice? O sea, ¿por qué es un Dios totalitario? No, es un Dios soberano, que es diferente. Porque Dios no es totalitario, sino que es soberano. Dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, eso es lo que trae la voluntad de Dios. Y desobedecer la voluntad de Dios es pecado. Y además, el pecado trae consecuencias, que fue el apartarse de Dios completamente. Y fue una decisión del hombre, porque Dios al hombre le dio libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir, cosa que no, eso es una característica que Dios también tiene, es la capacidad de decisión. Por eso fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios no creó robots, sino que creó hombres con libre albedrío. Claro, eso es un prejuicio muy común sobre la iglesia, sobre todas las religiones. El no creyente piensa sobre que capaz que no somos libres, capaz que estamos obligados a... Nos conviene a hacer lo que Sí, Jesús nos mandó, pero no estamos obligados, nosotros somos libres. De exacto. hecho, la Biblia dice, todo lo lícito, no todo me conviene. Claro. Ese es el tema. Sí, Pero bueno, esto es un prejuicio muy común. Pablo dice exactamente, el apóstol Pablo, que es uno de los máximos referentes que nosotros tenemos, eh, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, así como decís vos. Dios no nos obliga a hacer su voluntad. De hecho, Dios no nos obliga a nada. Solamente nos dice lo que es correcto y lo que es bueno. Lo que es bueno, agradable y perfecto, porque eso es su voluntad. Y además nos alinea con el propósito nuestro que tenemos, que es amar al Creador y ser amados por Él. Que ese es el propósito del ser humano. Bueno, se introduce el pecado, como dijimos, eh, y el ser humano se aparta de Dios. ¿Por qué se aparta de Dios? Porque Dios antes convivía con el ser humano, pero Dios es un Dios santo y aborrece el pecado. Entonces se aparta de la humanidad y el ser humano se aparta de Dios. Sin embargo, el primero que se aparta de Dios es el ser humano. Porque el ser humano peca y lo primero que hace es esconderse de Dios. Porque siente vergüenza, porque él come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el primero que toma la decisión de apartarse es el ser humano, se esconde de Dios. Y Dios va a buscarlo. Y le dice, ¿por qué se esconden? Y porque estamos desnudos, le dice. Porque ahí ya tenían el conocimiento del árbol del bien y del mal. Y le dice Dios, ¿y por qué tienen vergüenza por estar desnudos? Y bueno, y ahí Dios sacrifica un animal y les hace vestiduras a Adán y a Eva. Y son expulsados del árbol del jardín del Edén. Eh, entonces, el ser humano y Dios quedan apartados. Pero el plan de Dios es volver a juntarlo. Pero como Dios es un Dios justo y estableció una ley, el, el plan de Dios como Dios es Dios justo, respeta su ley, porque es la ley establecida. Entonces, ¿cómo si el pecado aparta de Dios y la ley dice que el que cometa pecado, la condenación es muerte? Una ley establecida por Dios. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede usar la ley a nuestro favor? Bueno, necesitamos un abogado, el abogado defensor, que ese es Cristo. Y es el abogado más justo, pero Porque Cristo es Dios. es justo.
Porque Dios es tripartito y es el Padre, el Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, que es el que mora en vos y en mí y en estos dos que están atrás. Ahí podemos aparecer. Es lo que nos dejó Jesús cuando se fue. Su Exacto, Espíritu Santo. su Espíritu Santo. Bueno, entonces Dios el Padre introduce al Hijo, porque la paga del pecado es muerte. Introduce al Hijo para que pague por por el pecado de todos nosotros. Eso es Y increíble. es increíble. Y hay un concepto que, digamos, la paga del pecado es muerte. Pero vos podés pagar por tus pecados muriendo. ¿No? Bien. Sí, la paga del pecado es muerte. La muerte habla de una muerte no solo física, sino espiritual. Que es la más importante. Porque es la que nos separa eternamente, completamente de Dios. Porque Dios es espíritu. Bien. La carne es circunstancial y es temporal. En nuestro cuerpo físico. Bien. Entonces, introduce a Cristo y Cristo puede pagar por todos nuestros pecados porque Él es santo. Que santo es sin mancha, que no tiene mancha, no tiene pecado porque Él nunca hizo algo fuera de la voluntad del Padre. Entonces eso le da la capacidad de pagar por todos nosotros. Ya. Eso no lo tenemos que entender, lo tenemos que tener claro, nos tiene que volar la cabeza. El que Él pagó por nuestros pecados. Claro. O sea, para esto, bueno, el que está apartado lo entiende, porque al final entiende el que está apartado. Pero el que no es creyente, por más que no creas, está bueno que entiendas esto de lo que nosotros tenemos en cuenta, de que agarró Jesús, cargó la cruz, tuvo la peor muerte de todas, La peor muerte. la peor muerte de todas, porque Porque la Biblia no lo dice de forma tan cruda. Pero es crudísima y no apta para nada a los sensibles la muerte de Jesús, porque fue la peor de todas. de hecho, la muerte de crucifixión era la peor muerte que tenía el Imperio Romano en ese momento. La peor muerte que tenía el mundo a nivel global, digamos. Y era una muerte causada por asfixia. El que era crucificado era asfixiado eh, como sus pulmones eran aplastados al estar colgado y eran asfixiados. Era que moría lentamente hasta que perdía la fuerza y no podía respirar. Además de que Jesús torturado, fue torturado, fue también maltratado psicológicamente, porque una persona que sufre tortura eh, fue golpeado, cortado, obviamente, una lanza atravesó su costilla, fue una muerte. Tenía la corona de La pinchos corona de que espinas. se le incrustaba en la cabeza, Sí, los clavos en la mano, en los pies. Fue sí. la peor humillación de todas. Y aún así, estando ahí, gente. De hecho, narra la Biblia que él tenía sed y no le fue permitido que le dieran un vaso de agua. Porque él tenía sed mientras hacía lo que se llama, o lo que ahora conocen por ahí como el Vía Crucis, que es el camino de Jesús. Se le permitía que tome agua. Y él era un. Y bueno, eh, Claro, era maltratado completamente. sí, completamente. Ahora, Humillado también, porque fue desnudo también. Él fue desnudo, es humillante para una persona estar desnudo, obviamente, delante de todo. No es como se muestra en las películas que tenía un taparrabo, no. Era completamente desnudo la muerte de Cruz. y todo eso por amor a nosotros. Para los de ese Exacto. tiempo y para los que están de venir. Exacto. Para los de ese tiempo, para los de Sí. ahora y por los que están por venir. Sí. Ya pagó por todos nuestros pecados. Eso es tremendo. Nos tiene que quedar en la cabeza eso, de que la peor muerte de todas la tuvo él. Aparte, en la Biblia, no me acuerdo bien, pero en la Biblia hablaba sobre que Dios le dio la espalda, porque claro, él se volvió completamente carne, lleno de pecado, y obviamente Dios Sí. no le gusta eso, tuvo que dar la espalda. ¿Por qué has apartado tu mirada de mí? Claro. Claro, Sí, sí, exacto. ¿por qué ofertas mi a mí? Tu mirada de mí. Sí, exacto, porque Dios no podía convivir, no puede convivir con el pecado. Entonces es un momento Y en Jesús estaba que llenísimo en ese momento, lo es- cargó todo. cargó todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Eso, el tiempo es un factor. A mí siempre me encantaron las películas de viajes temporales, de todo lo que es línea temporal. Me encanta Flash. Sin embargo, lo que hace Cristo en juntar todas
los pecados de todos los tiempos de la humanidad, es que te vuela la cabeza. Porque Él junta todos los pecados y el Padre aparta la mirada de Él. Y Él, que también es Dios, hecho carne, Dios hecho hombre, carga con todo ese peso para morir por nosotros. Pero al tercer día resucita. Dice la Biblia que Jesús baja, desciende y arrebata las llaves y eso le da el poder de la resurrección. El Espíritu Santo resucita a Jesús, el mismo Espíritu que vive en nosotros resucita a Cristo. Y bueno, y ahí estaría el tercer paso, resucita. Cuando resucita, vuelve a ascender, pero deja, ¿a quién deja en nosotros? Al Espíritu Santo. Y ahora viene lo copado de esto, lo actual, lo que vivimos ahora. Cuando durante todo su ministerio Jesús, y también lo hablaban los profetas, se habló de un Mesías que venía a conquistar, a reinar, que venía y iba a libertar. Israel esperaba un Mesías libertador. Israel no supo afrontar al Mesías, no fue entendido en los tiempos. Israel, el Mesías llegó, pero lo rechazó. Dice la Biblia que Israel rechazó para que se pueda ser extendido el Evangelio, Evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias de la salvación para todos a los gentiles, que los gentiles son todos los que no son judíos. Entonces el plan de Cristo es salvación para los gentiles y para los judíos. Y vos decís, bueno, pero ¿qué onda con los que nacieron antes de Jesús, los gentiles? La Biblia también narra de gentiles que fueron salvos, porque el plan de Dios no era solamente para los judíos, sino que Dios eligió el pueblo judío para manifestar su gloria en un pueblo pequeño y débil, y hacerlo fuerte y glorificarse a través de él, y manifestarle a la humanidad la existencia de un Dios a través de Israel. Un pueblo que han querido eliminarlo varias veces, que siempre está en disputa, en guerra. Dios tiene un plan con Israel y es lo que va a manifestar lo que está manifestando en los últimos tiempos. Y no solo con Israel, sino con otras naciones también Dios tiene plan, pero es un tema muy extenso. Entonces, Dios deja el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí empieza lo que es la gran comisión, ir y hacer discípulos por toda la tierra, que es lo que dejó Dios. A fin de que el Evangelio sea, dice la palabra, que debe ser el Evangelio predicado por todas las naciones. Y lo dice, en el Nuevo Testamento lo dice Pablo, y también lo dice David en el Salmo creo que 23 o 22. No, perdón, 21 me parece. Que dice que su mensaje se ha extendido por toda la tierra. Ahí David lo que está haciendo es viendo a futuro lo que Dios estaba haciendo. ¿Bien? Que se le llama profetizar. David estaba profetizando. Porque veía el plan de Dios completo. Porque el plan de Dios completo abarca toda la tierra. Que todos tengan la oportunidad de ser salvos mediante Jesucristo. Entonces, cuando el plan de Dios es distribuido, el Espíritu Santo se nos es dado, empieza lo que es la gran comisión. Pero sin embargo falta un factor importante, que es el regreso de Jesucristo. Porque dice la Biblia que cuando se complete el número, que Dios ya lo sabe, y solo el Padre sabe, ni siquiera el concepto de Trinidad es importante también. Dice que el Padre sabe, ni siquiera el Hijo ni el Espíritu Santo saben cuándo será el momento. Que se complete el número de gentiles y judíos alcanzados. Es decir, que judíos y gentiles hayan creído. Entonces vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Por eso nosotros apuramos su vuelta, digamos. Claro. Esta forma de evangelizando, por ejemplo. Exacto. Apuramos su vuelta. Sí, dice, esperamos y apresuramos el día de nuestro segundo. Segunda de Pedro 3:14 creo que dice, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Jesucristo viene. Pero ¿cómo viene ahora Jesús? Porque antes lo vimos como un cordero, que venía a ser sacrificado, como era en la antigüedad. Paréntesis, el sacrificio en la antigüedad que se hacía del cordero y el altar, solamente era
un señalamiento al sacrificio que el Salvador iba a hacer por nosotros. Él fue entregado, dice la Biblia, como cordero al matadero, para que nosotros seamos salvos. Por eso antes se usaba el sacrificio de animales para obtener perdón de pecados. Porque eso no era más que una representación del sacrificio que Jesús iba a tener que hacer por nuestra salvación. Entonces, el plan de Dios le falta una parte, y es esto. Jesucristo vuelve, pero no vuelve ya como un cordero, sino vuelve como un rey que viene a gobernar. Claro, viene a gobernar su mundo. Nosotros somos como cristianos, como seguidores de Cristo, somos sus representantes en el mundo. Exacto. Y es nuestra tarea representarlo bien, ser buenos representantes, ¿no? Y muchas veces el no creyente tiene el prejuicio, y hay veces que tiene razón el no creyente. Yo le doy la mano al no creyente cuando dice que hay seguidores que los terminan apartando. Hay gente que... Hay mucho ignorante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, eso hay que tenerlo muy claro. De que personas hay para todo. Hay para todas personas. No porque sea seguidor de Cristo significa ser una persona buena. Y esto va medio que para el apartado también. De que somos sus representantes, tenemos que ser buenos representantes. ¿Cómo somos buenos representantes? ¿Cómo transmitimos esa sabiduría? A través de su palabra y a través de la intimidad. Es como nos llenamos de la madurez de Cristo. Entonces es importantísimo ser buenos representantes, no juzgar al que no, al que está perdido, porque estuvimos ahí nosotros. Yo creo que no conozco a un cristiano que no se haya apartado yo. Que haya tenido un momento de apagamiento, digamos. Claro, sí, no conozco uno que se haya apartado Sí, y se haya apartado. claro. Bueno, entonces cuando Cristo venga, dice que obviamente va a venir a buscar a su iglesia. Su iglesia que es la novia. Porque se compara, la Biblia compara, y esto dice que es un gran misterio, que es la conexión entre Cristo, que es el novio. La Biblia habla muchas veces del novio. Y la novia, que es la iglesia. Que Cristo viene a unirse para siempre con su iglesia. Que es con sus amados, con sus amadas. Para unirse para siempre. Dice que Cristo prepara a la iglesia a fin de presentársela a Él mismo el día que vuelva. La perfecciona a través de su Espíritu Santo, que lo dejó en nosotros. Y el Espíritu Santo es la garantía, el anillo de compromiso que dice Jesucristo vuelve. El Espíritu Santo que mora en vos, en mí, e incluso en aquel que está apartado, también el Espíritu Santo mora en vos. Es solamente cuestión de volver a llamarlo y a escucharlo. Y si no lo tenés, acércate a Dios y el Espíritu Santo pueda morar en vos. Porque el Espíritu Santo prepara a la novia para cuando Cristo regrese. Y esto es una realidad. Por más que lo creas, no lo creas, lo sientas o no, es una realidad. Y la Biblia narra acontecimientos en el libro de Apocalipsis, que es el libro narra 21 acontecimientos, que son 7 copas, perdón, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Eso, o sea, eso narra cómo Dios se va a manifestar, cómo Jesucristo se va a manifestar en los últimos tiempos. Sin embargo, ya hay promesas que se van cumpliendo. Por ejemplo, una de las promesas que se cumple es que Israel sea una nación consolidada. Antes, la Biblia narra a Israel como una nación consolidada y dice, y antes Israel no era una nación consolidada, no estaba conformado el país Israel. Hoy en día lo es, está conformado y volvió a Jerusalén, a tomar Israel posición. Eso es una de las tantas. Otras son la maldad que ha aumentado en el mundo. Cada vez el mundo, fíjate lo precisa que es la Biblia en esto. La Biblia narra de un mundo donde la maldad aumenta. Sin embargo, la sociedad, a nivel que evoluciona, es cada vez más civilizada. Entonces no tiene concordancia eso, porque... Y ahí está la veracidad de la Biblia. La humanidad tiende a ser cada vez más civilizada. Es decir, que cada vez es más pensante, es más sabia,
tiene mejor avance tecnológico, perdura más su vida. Bien, perfecto. Sin embargo, la maldad sigue la línea contraria, aumenta. Y eso lo podemos ver. No hace falta que yo lo explique. Cada vez la sociedad es más mala, tiende más a la maldad, a lo perverso, al menospreciar al otro, a no amar al otro, a apartarse de todo lo que Cristo vino a establecer, del diseño original de Dios. Y si no me equivoco, en la Biblia también dice que la maldad nunca va a tener fin, que siempre va a estar. Claro, hasta que venga Cristo y derrote la iniquidad. Claro, hasta que el Rey de Justicia vuelva a la tierra. Claro, hasta que el Rey de Justicia venga a desatar los juicios sobre la tierra. Pero si no, la maldad siempre va a estar. Exacto. Entonces, y ahí está la veracidad de la Biblia. Es exactamente lo que dice la Biblia. Uno debería pensar que una sociedad que es más civilizada, más sabia, tiene más entendimiento, debería ser cada vez más amorosa, más comprensiva con el ser humano, cuidar más la humanidad. Sin embargo, se cumple exactamente lo que dice la Biblia. La maldad aumenta. ¿Bien? Y ahora Jesús deja de ser el cordero que fue inmolado, fue sacrificado, y viene como un león. Dice la Biblia que viene como un león porque no viene ya a hacer un sacrificio, sino que viene a gobernar, como el león de la tribu de Judá, como el rey, el rey de gloria, el rey justo, dice la Biblia, porque viene a desatar juicio sobre la tierra. Y ahora el papel de nosotros es muy importante, porque nosotros somos los que vamos a preparar el camino para Jesús. Predicando el Evangelio, edificando a la iglesia. Dice la Biblia que habla de los amigos del novio. Los amigos del novio son los que protegen a la novia antes que el novio se case. Nosotros somos los amigos del novio. Nosotros damos, y eso le hablo a vos y a todos los que estén escuchando, que los amigos del novio preparan a la iglesia, y ese es el plan de Dios, prepararla a fin de presentársela a él mismo. Porque cuando venga Dios, Jesús, como Rey justo, viene a gobernar y a reinar y a derrotar al anticristo, que es una persona que va a ser Satanás mismo operando a través de él, y va a gobernar esta tierra, el anticristo, y Cristo va a venir a desentronarlo y a luchar contra su ejército, y su ejército van a ser naciones de la tierra que van a haber sido confundidas y van a haber perseguido a la iglesia, perseguido a Israel, y va a venir a derrotar a ese anticristo y a poner fin al reinado al príncipe de este mundo, que es Satanás, porque el rey es el Señor Jesús, al príncipe de este mundo y a todo lo que eso implica, a la maldad, a la muerte, a la tumba. Dice que son enemigos que va a venir a derrotar. ¿Bien? No sé si tenés alguna pregunta, te veo con cara de que quiero preguntar. Ah, sí. Bien. Bueno, capaz que volviendo un cachito antes de que hablábamos sobre que la maldad avanza, la maldad es cada vez más grande, uno capaz que piensa que es malo que la maldad avance. Capaz que uno dice, che, ¿para qué conciencia tiene de que sea bueno que la maldad avance? Y se está viendo a un diablo que lo está dando todo. Es un diablo que lo está dando todo, que entiende lo que está pasando y está dándolo todo, todos los cartuchos que tiene los está botando. Justamente por eso es que decimos que es bueno que la maldad avance. Parece medio contradictorio, pero sí. No sé si la palabra que pondría es bueno, No, pero sí, no, ya sé, pero es como para que se entienda. sino que es como lo que va a suceder. Claro. O sea, no es si es bueno, no es bueno obviamente que la maldad avance, pero es la realidad. Uno quiere mentir una Significa que está, mentira. digo que es No. bueno porque significa que está avanzando el plan. Claro, exacto. Lo que es bueno, lo bueno es que confirma el plan. Claro, que se está cumpliendo. Lo malo es que avanza. Claro. Pero es lo que tiene que pasar. Sí, exacto. Pero para la iglesia es beneficioso porque eso indica que el rey está pronto a regresar. Eso, los desastres naturales que cada vez más se ven, todo el degradamiento de la humanidad en sí, indican la venidera, la próxima, el segundo regreso de Jesús. El regreso de La Jesucristo. vuelta. La segunda venida. The Last Dance. Sí, exacto. Y ahora es la verdad, o sea,
cuando Cristo venga, no va a haber dos bandos para elegir. Sino la Biblia habla de 10 vírgenes que esperan al novio. Y unas tienen aceite, 5 tienen aceite y 5 no tienen aceite. Dice que cuando viene el novio, las 5 que no tienen aceite salen a comprarlo. Tienen la intención, pero no tenían listo. Y las 5 que tienen aceite entran a las bodas con el cordero, a las bodas con el novio. Eso habla justamente que las que tienen aceite van a ser salvas y van a participar de la boda del cordero, van a ser esa iglesia gloriosa que Jesús habla en los últimos tiempos. Porque quizás la visión que vos tengas de la iglesia no es la adecuada. La visión de la iglesia es la réplica de lo que Jesús hacía en los evangelios, que está en Juan, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios, y lo que relata el libro de Hechos, de hombres y mujeres que viven conforme al corazón de Dios, hombres y mujeres que reflejan a Cristo, que cumplen los primeros dos mandatos, que son amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y además, la manifestación del poder del Espíritu Por eso Santo. es importante también amarse a sí mismo y saber manejarse a sí mismo. Sí. Es que cuando uno ama a Dios, primeramente, eso es un concepto que está bueno entender. Cuando uno se enfoca en la gente, pierde el enfoque y termina amando cualquier cosa. Cuando uno se enfoca en Dios, Dios le enfoca en amar a la gente. Entonces nosotros nos enfocamos en Dios. Y dice la Biblia que el segundo es semejante. ¿Por qué dice que es semejante? Porque justamente esto, el amar en Dios implica amar a su creación y amar aún más a su iglesia, porque es su novia. ¿Cómo podés estar? ¿Cómo puedo ser yo amigo tuyo si no odio a tu novia? ¿Cómo puedo amarte a vos, ser tu amigo y odiar a tu novia? No se No puede. se puede. ¿Cómo puedo compartir tiempo con vos? Me estás odiando a mí. Me Claro, estás odiando a mí. exacto. Y en un momento Jesucristo va a ser uno con la iglesia y se va a unir y va a ser su esposa, que es una unión mucho más profunda. Pero ese tema creo que es de otro. Ahí tenemos que ir terminando. 37 minutos. Pero Bueno, pasó volando, ¿viste? entonces, sí, Estoy diciendo pasó lo mismo, rápido. estoy diciendo lo mismo, que no se dan cuenta y pasa volando el Entonces, tiempo. el plan de Cristo es ese. Y lo que hay que entender. Jesucristo vuelve. Y vos hoy mismo tenés una oportunidad de volver tu corazón a Jesucristo, de decidir si vas a participar del reinado del Rey de Gloria o si vas a vivir en contra de él y lamentablemente vas a ser derrotado. Puedes leer Apocalipsis 19 que habla justamente de aquellos que luchan contra el Cordero y van en contra. Y por ahí vos decís, no, pero yo no voy en contra de Jesús. O no soy, pero lamentablemente dice la palabra que el que conmigo no recoge desparrama. Y ese es un concepto bíblico que es atemporal, no importa el tiempo que se hable. El que no sea del Cordero va a estar en contra del Cordero y va a ser derrotado. Y no va a haber salvación para tu alma. Entonces, y además, Dios promete acá en la tierra estar con nosotros hasta que Él vuelva. Y no solamente el vivir conforme al corazón de Dios es esperar, digamos, el regreso, ese regreso de Jesucristo, sino vivir conforme a ese regreso. Y eso a su vez trae muchas otras cosas que son buenas. Pero como tener una vida con sentido. Sí. Eso es lo que a mí más en mi testimonio, lo que más me impactó, tener una vida con sentido. Eso es importante y bueno, esto capaz que va más para el apartado, porque no va para el oyente, pero bueno, no sé cuál habrá sido, le hablo directamente al apartado, al que está frío. No sé cuál habrá sido el motivo por el cual te apartaste, no sé si habrá sido un problema familiar, un problema económico, un problema de fe, no sé cuál habrá sido el problema por el cual te decidiste alejarte de Jesús, pero hay que entender eso, que falta menos que ayer. Eso les tiene que volar la cabeza. Porque hay gente que dice, "Ah, no miren todo este tiempo de volver ahora". No, falta menos que ayer. Eso es una locura pensarlo así. Y, y Y vale completamente la pena seguir a Cristo. Lastimosamente está hecho para
que no sirva contarlo. Digo lastimosamente, entre comillas. Pero no se puede contar el sentimiento, no se puede expresar en palabras lo que uno siente al transmitir a Jesús, a seguir a Jesús. Lastimosamente no te lo puedo explicar a vos. A través de testimonio sí se puede, pero no te lo puedo explicar completamente. Porque está hecho para que vos lo tengas que vivir. Vos lo vivas. Claro, está hecho a propósito para que vos lo puedas vivir. Yo no te lo puedo contar, lo tenés que vivir sí o sí. Entonces, el tema muy cruda la frase. Pero, ¿qué elegís? ¿Vivir la gloria eterna? Porque eternamente en gloria vas a vivir después de cuando Jesús venga. ¿O vas a... Vivir en o elegir eso, condenación. o elegir vivir en condenación? ¿Entendés? Vivir atado al Es pecado. tan corta la vida y vale tanto la pena seguir a Jesús ¿qué vas a elegir? Bueno, Me acabo de dar cuenta que no te pregunté cómo fue tu semana 1 a 10. No me puedo creer, le Mi fallé semana- el podcast. Sí, mi semana del 1 a 10, 9:50. Porque 10 va a ser cuando lo vuelvo. ese es mi nuevo lema. Sí. No, pero estuvo una excelente semana, la verdad. Estuvimos en un campamento con amigos y estuvo muy buena. Así que bueno. ¿Quieren aparecer? Porque estamos acá con... Ahí está. Acá ya salís ahí. Jeje. Ah, Guau. vos venís en mi cámara. Yo soy el hermano de él, el mate. Eh, Y el ciervo. ¡Ciervo! Bueno, si querés vamos cerrando, te hago la pregunta de cierre. Dale. Bueno, primero, ¿cómo la pasaste? Bien. Estuvo bueno. Creo que fue un poco tedioso por ahí para no sé, el que me escuche, capaz. Esto encendió su corazón o no. Pero. Es como yo dije cuando oraba. Aunque le sirva a una sola persona, valió completamente todo. Exacto. Así que la pasé re bien, se me pasó rapidísimo. ¿Qué te pasa, Brando? Ahora, la pregunta que tengo para hacerte. No me acuerdo cómo eran. Hace mucho que no hago esto. Bueno, ¿a quién te gustaría que venga? ¿Quién me gustaría que venga? Johnny da Silva. Y Nahuel Zacarías. Hoy hablé con Johnny y dijo que le recopaba la idea. Nahuel está complicado porque se lo No puse- quiere, no quiere. se lo no, puse, no pero yo no quiere. me puedo rendir. Todas las veces que le veo, no todas, pero le digo, No che, tenés que venir. ¿Cuánto me... Ayer me parece que fue que le dije, ¿cuánto me cobras? Decime, ¿cuánto querés? Pero te necesito que estés sí o sí, así que bueno, algún día se dará, algún día se dará. No cobramos por esto, obviamente. Si Nahuel quiere, sí. Tommy no puede Bien. pagarlo. Pero bueno, la otra pregunta no me la acuerdo. ¿Puedes creerlo? Bueno, Una era que a quién querías que viniera y la otra no me la acuerdo, así que la vamos a dejar ahí. la vamos a dejar ahí. Bueno, Bueno, gracias. así que bueno, espero que les haya servido. Espero que les haya servido. Nos vemos, un besito grande y nos vemos dentro de 2 semanas porque la rutina va a ser así. La rutina va a seguir siendo cada 2 semanas. Martes, miércoles, seguro. De hecho, esto se está subiendo un 13 de marzo, en realidad. Nosotros lo estamos grabando ahora, pero un 13 de marzo se sube esto. Así que nada, nos vemos dentro de 2 semanitas. Voy a cumplir porque voy a trabajar un montón con esto. Así que un besito enorme. 2 besitos porque 3 es mucha plata.